muy importante porque es la primera mujer en componer una ópera y además su ópera, La liberación de Ruggiero de la isla de Alcina, fue la primera ópera que se interpretó en el extranjero, la primera ópera italiana que se interpretó en el extranjero. Entonces, por eso ella es muy importante, pero pues como la mayoría de los grandes genios, pues es talento, es un buen maestro, es tener las circunstancias a tu favor, como lo tuvo Francesca Caccini, porque ella fue una mujer que tuvo muchísimo éxito en vida, ya después cayó como en el olvido, y ella fue hija de este músico conocido como el Romano, que es Giulio Caccini. Giulio Caccini también es muy importante. Él, bueno, era cantante, compositor, instrumentista también, hizo un compendio, un como método de cómo los cantantes debían interpretar correctamente pues la música. Él formaba parte de una camerata, la camerata florentina, pero no es una camerata así como nosotros pensamos, ¿no? Un ensamble donde se toca. No, esa camerata, bueno, así se la llamaba, era la camerata florentina o camerata Bardi, porque el conde Giovanni Bardi patrocinaba un grupo de intelectuales y músicos que se reunían a discutir pues sobre la música, sobre el arte y sobre todo como a ellos les toca este periodo todavía como es el periodo de transición del Renacimiento al Barroco, pues ellos en el Renacimiento ya ven que se descubre, se redescubre la antigüedad clásica y como ellos son italianos, pues se sienten los herederos, ¿no? Así de que, bueno, nosotros somos acá los nuevos griegos y romanos. Entonces, pues se puede ver en la arquitectura, aunque no es una arquitectura griega ni romana, es como una reinvención. Y eso pasa en todas las artes, por eso les gustan mucho las tragedias griegas, todo lo de la antigüedad clásica lo quieren rescatar. Entonces, en esta camerata florentina, al papá de Francesca le toca conocer las cartas que se intercambiaban el padre de Galileo Galilei, Vincenzo Galilei, con Girolamo May. Girolamo May no era músico, era un teórico de música, era historiador y un experto en toda la antigüedad clásica. Vincenzo era músico y era matemático. Entonces, lo que hizo Girolamo May, que es muy importante, es que él desarrolló una teoría de cómo se interpretaban las tragedias griegas. Entonces, antes de eso, pues no se sabía. Y las tragedias griegas, bueno, pues eran estas representaciones teatrales que se hacían una vez muy importante en primavera, pero bueno, había más veces que las representaban. Era un poquito como para educar a la gente y bueno, Girolamo May dice que la manera era que los músicos, actores, poetas, danzantes, como bueno, que es el mismo, lo que ya sabemos ahora, y mucho tiene que ver por la forma del teatro. El teatro estaba hecho en laderas naturales, entonces esto hacía que tuviera buena acústica, pero como eran teatros para 5,000 personas, pues estaba cañón que el de atrás te escuchara y te entendiera. Entonces lo que decía Girolamo May es que las tragedias griegas se cantaban, pero no como nosotros conocemos el canto, o sea, como que medio se cantaba, declamando, medio danzando, pero más bien eran, pues sí, gestos y bueno, a veces ayudados con las máscaras. Todo esto lo dice Girolamo May al padre de Galilei y Peri y Giulio Caccini, pues al estar en esta camerata donde, pues ya les digo, puros intelectuales que no solo hacían una cosa, hacían un montón de cosas. Entonces ellos empiezan a decir, bueno, nosotros también queremos que la música sea como los antiguos griegos, ¿no? Porque siempre la música como que iba un poquito retrasada por su grado de dificultad, ¿no? Entonces ellos empiezan a ver cómo pueden hacer una representación teatral
con música de principio a fin, y así es como surge la ópera. Entonces, imagínense, este era el papá de Francesca Caccini, y bueno, eh, él y Peri como que siempre se traían ahí como piques, sobre todo Giulio Caccini, que tenía un carácter bastante fuerte, eh, como vamos a ver ahorita, ahí está acá, lo que hizo. Aparte de todo, también Giulio Caccini hizo este método que se llama la nueva música. Aquí podemos ver la portada, y es muy, muy interesante cómo fue modelo a seguir en toda Europa. Fue muy importante. Él cantaba súper bien, y él estudió con Pala. Entonces él escuchaba que los otros cantantes interpretaban mal, según él, la música de Pala y de otros. Y por eso hace este como cancionero, compendio, con fines didácticos. Entonces él aquí pone todo cómo se debe de interpretar la música. Además, es la primera vez que se incluye el recitativo, porque se piensa que él lo inventó. O sea, se disputa mucho entre Peri y él, pero lo más seguro es que sí fue Caccini el que inventó el recitativo, ¿no? Que es esto de como los griegos, cantar declamando un poquito, entre cantar y declamar. Entonces había dos maneras de cantar, y bueno, esto es lo que decía Giulio Caccini, que uno era la expresatura, y de aquí viene el término expresión, que para él era la manera correcta de interpretar una canción, que era una manera pues íntima, una manera donde a lo que le debes dar la importancia es al texto. El texto debe gobernar a la música, no al revés. ¿No? Entonces, meter los adornos, contener la respiración, todo para que el texto te pueda conmover. Mucho esto de, como ya vimos también en una de las anteriores conferencias, la retórica, ¿no? Que es una manera, pues, apropiada, bella de hablar, pero con el fin de convencer al oponente o al público de algo, ¿no? Entonces, todo va esto por recuperar los ideales. Y había otra manera de cantar, que era la Passaggi, y él decía que esta manera era vulgar porque lo que buscaba era el aplauso fácil, conmover o sorprender a las masas, y que en este afán de sorprender, pues ornamentas un montón y el texto ya no sabes ni qué dice. Entonces, por eso es muy importante este libro de la nueva música, y les voy a poner una pieza de Giulio Caccini para que vean más o menos cómo era la manera que él decía que era la manera correcta de interpretar una pieza. Y a ver, si no se escucha, bueno, me dicen. ¿Se escucha? Ok.
Entonces, como ven, realmente esta manera de cantar sí es una manera de cantar con afecto, como decía Giulio Caccini, una manera de conmover. Y es mucho a lo que era como la moda que venía un poquito del Renacimiento, de la monodia acompañada con un bajo continuo, o en este caso acompañamiento seco, que así se le llama cuando solamente lo acompañas con un instrumento. Entonces, esta Francesca Caccini, pues nace el 18 de septiembre, o sea, ya casi va a ser su aniversario, ¿no? De 1587 en Florencia. Entre que le toca un padre extraordinario y vivir en esta Florencia, donde todos los artistas de músicos, pintores, arquitectos, todos ahí buscan, pues, conseguir un buen mecenas. Imagínense el nivel tan alto que hay. Julio para nada es machista, entonces pues le consigue maestros de todo. Ella sabe retórica, aparte escribe poemas, sabe latín, sabe griego, geometría, filosofía, toca la tiorba, la laúd, igual que su padre, el clavecín, habla varios idiomas, además sabe composición para poder improvisar, porque los cantantes a veces, bueno, no a veces, era muy común que tenían que improvisar. Entonces, ¿cómo vas a improvisar tú si no sabes ni qué onda con la estructura de la música? Estaban realmente demasiado preparadas, sabían los protocolos de la corte. O sea, como Giulio Caccini, pues sí le estaba apostando mucho a la educación de Francesca. Y bueno, obviamente, pues ella tenía un talento increíble, porque por mucho que le hubieran dado una educación así, si no tenía el talento, no, y si no tenía una voz hermosa, pues tampoco, porque la puedes trabajar, pero pues es tu instrumento, ¿no? Ahora sí que lo que te tocó. Entonces ella debuta a la edad de 13 años en la boda de Enrique IV de Francia y María de Medici. María de Medici es sobrina de Fernando I, esposo de Cristina de Lorena, que es muy importante en la vida de Francesca Caccini. Y bueno, ella canta en la ópera de Peri, Eurídice. Giulio también tenía una Eurídice, pero la que se representa en la boda es la de Peri. Giulio le ayuda con los cantantes y muchas cosas. Acuérdense, las bodas, sobre todo pues de este tipo de familias, duraban muchos días, había banquetes, torneos, o sea, un montón de eventos en torno a la boda. Y había mucho esto que se llamaban los intermedios. En la obra de teatro, entre acto y acto interpretaban un intermedio, que era una intervención musical que a veces no tenía nada que ver pues, con la obra. Entonces, en realidad la ópera fue como un experimento, todavía no existía, y la ópera ya es, ahora sí, una obra de teatro con música de principio a fin. Entonces, lo que hizo Giulio, porque les digo que es bien competitivo, fue que publicó primero su Eurídice, como para, yo fui el primero, pero en realidad Peri se interpretó primero la de Peri, y aparte ya había otra ópera, Dafne, que no se sabe cómo suena ni nada, o sea, se perdió, y probablemente pues todavía no estaba así tan estructurada, ¿no? Entonces aquí canta Francesca y bueno, ya de ahí le empiezan a decir el pájaro cantor, porque tenía una voz muy bella. A Enrique IV le encanta cómo interpreta todo este concierto Caccini. El concierto era la manera de llamar a las orquestas antes, un ensamble de instrumentistas, pero acuérdense, ellos cantaban y aparte tocaban instrumentos. Y se los quiere llevar a su corte, pero pues allá en Florencia no les dan chance. Tiene 13 años, imagínense ya ella a qué nivel, ¿no? Interpretaba. Bueno. Ella en ese lapso trata de buscar acomodarse en alguna corte. Su padre trabaja en la corte de los Medici, y es hasta 1607 con una obra que hizo para la época de carnaval que se llama La Esclava,
que a los Medici les gusta y pues ya la contratan, empieza ganando 10 escudos y luego después de 7 años ya gana lo doble, ya gana 20 y parece que gana más que su padre. Y su padre era de los músicos mejores pagados. Entonces ella ya tiene una independencia económica. Eso para una mujer del Renacimiento, imagínense, ¿no? O sea, sí era una mujer realizada, aunque cabe mencionar que finalmente ellos son empleados, no son, pues considerados artistas como nosotros lo vemos ahora. Ellos son empleados y le arreglan sus matrimonios. Entonces, bueno, además, ella actúa mucho con un ensamble que se llama el Concierto de las Mujeres, donde muchas de estas mujeres cantaban muy, ay, a ver, espérenme, déjenme quito el audio aquí para que no se duplique. Hay cualquier cosa, si se sigue duplicando, me dicen, porfa. Entonces, les digo que ella también interpretaba, bueno, se presentaba con este grupo de mujeres que se llamaban el Concierto de las Mujeres. Entonces eran bien famosas porque, bueno, eran virtuosas. Cantaba su madrastra, Margarita, y su hermana, Cetimia, que su hermana también fue pues una mujer grandiosa. Y bueno, estas así como los griegos, ¿no? Cantaban y hacían los movimientos y mucho ornamento y mucha cosa. Giulio fue el maestro de ellas. Les digo que Giulio Caccini de verdad fue un hombre que muy buen maestro, un músico muy importante. Entonces tenía muchísimo trabajo Francesca porque la contratan para varias cosas, ¿no? La contratan para que sea maestra de todos los músicos de la corte, para los cortesanos que quieran aprender, para la familia. Entonces, imagínense, y ella debía interpretar, componer y dar clases. Tenía muchísima chamba, pero bueno, ella era una mujer muy capaz. Además, lo que les digo, desgraciadamente o afortunadamente, en algunos casos, tu entorno social, tu familia, determina mucho de cómo te va a ir. Bueno, ella tuvo el apoyo de su padre, porque tal vez si él hubiera sido machista y hubiera dicho, no, pues, ¿hasta qué? Pues probablemente no se hubiera desarrollado. Ahora, otra cosa, le toca trabajar en una corte donde hay un ambiente protofeminista. Entonces, esto ayuda mucho porque se necesita mostrar la capacidad de la mujer. Tal vez, si le hubiera tocado un Medici que hubiera dicho, no, pues sí, que venga, que enseñe, que interprete, que componga, pero pues ya está ahí, ¿no? O sea, no la necesito. Y Cristina de Lorena es la esposa de Fernando I de Medici, que es el tío de María de Medici, que se casó con Enrique IV de Francia. Como todos los matrimonios, pues arreglado por intereses. Sin embargo, Cristina de Lorena es una mujer súper preparada, súper culta, y con el tiempo, Fernando I, pues claro que ya le agarra cariño y le le pide consejo, le deja tomar decisiones. Entonces, ella queda viuda a los 43 años. Ella no es italiana, es extranjera. Y bueno, tienen 8 hijos, entre los cuales, bueno, pues está Cosme II, que es el que va a gobernar, pero Cosme II es como muy enfermizo, como que toma malas decisiones, se casa con María Magdalena, que va a ser la nuera de Cristina de Lorena. En realidad, cuando muere Fernando I, Cristina de Lorena es la que ya empieza como, la que toma la regencia, la que gobierna. Lo que quería Cristina de Lorena
era que los Medici tuvieran ese esplendor que habían tenido en el pasado. Todavía claro que eran una familia muy, muy rica, muy importante. Gracias a ellos, pues el Renacimiento, pues es lo que es, ¿no? Sin estos encargos, a veces mucho dicen, ay, no, es que las obras por encargo no son tan artísticas. ¿Cómo no? O sea, pues si te están encargando que pongas ahí unos frescos en la Capilla Sixtina y los hace un genio, ¿cómo no van a ser artísticos? Son encargos finalmente. Y gracias a ellos, ellos pudieron hacer muchos encargos y los artistas se pudieron desarrollar. Entonces, Cristina de Lorena quería que la corte de los Medici fuera como en esos tiempos pasados. Lo que pasa es que su hijo, Cosme II, toma la decisión de cerrar los bancos. Entonces, los Medici, pues ya sabemos que eran banqueros. En un principio inician como prestamistas, o sea, usureros. Yo te presto una lana, pero a mí me vas a dar el doble. Entonces, como que por eso ellos tenían este trauma de que no venían de familia noble. A nosotros nos parece absurdo porque pues eso qué, ¿no? Pero en esa época pues era muy importante. Y entonces, pues ellos con su trauma de que pues no eran nobles, de alguna manera querían, pues legitimizarse, y entonces el arte les ayuda a esto. Cosme II cierra los bancos y luego Cristina de Lorena quiere hacer acá grandes eventos culturales y todo esto, pues medio derrocha. Entonces es aquí cuando ya empieza el declive. En fin, ¿no? Pero sin embargo, la verdad, todavía es una época muy buena. Imagínense que Galileo hijo y Francesca Caccini, bueno, ahora sí que los hijos son profesores ahí en la corte. Cristina de Lorena se lleva súper bien con Galileo, hasta hay una carta muy, 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 muy famosa. Ahora, Francesca Caccini sí es algo muy importante en la corte de Cristina de Lorena, porque Cristina de Lorena y María son mujeres, son extranjeras y les toca gobernar. Entonces, obviamente, hay muchos nobles que no les hace gracia que una mujer gobierne y menos extranjera, o no, o simplemente no la creen con la capacidad. Entonces, lo que hace Cristina de Lorena es que pues le echa el ojo a Francesca y dice, bueno, habla muchos idiomas, sabe poética, retórica, es poeta, compone, interpreta varios instrumentos, o sea, un montón de cosas. O sea, es una mujer que tiene la capacidad de un hombre, ¿no? Y le encarga entonces a un noble, a Cristoforo Bronzini, que haga una enciclopedia donde hable de mujeres sobresalientes. Entonces, esta enciclopedia, aquí la vemos, se llama De la dignidad y nobleza de la mujer, ¿no? De Cristoforo Bronzini a la Serenísima Archiduquesa de Austria, María Magdalena, duquesa de la Toscana. O sea, la nuera de Cristina de Lorena. O sea, en realidad Cristina de Lorena era ahí la que movía todo, pero obvio se llevaba bien con su nuera, porque bueno, ya se muere su hijo, y a su nuera, pues de alguna manera están identificadas, ¿no? Quieren ellas gobernar bien y demostrar que tienen la capacidad. Sin embargo, a pesar de que es una época, pues ya, pues digamos, moderna de alguna manera, sí sigue habiendo esta cuestión de que la mujer no tiene la misma capacidad que el hombre. Entonces, por eso, para María Magdalena es muy importante tener a personas como Francesca Caccini. En esta enciclopedia de la dignidad y nobleza de la mujer hay una biografía de Francesca donde Cristoforo Bronzini pues sí dice que todo esto que nosotros sabemos, que ya les mencioné, que es una mujer que puede interpretar muchos instrumentos, que es una mujer que canta como los mismísimos ángeles, que es una mujer que habla muchos idiomas, que es una mujer que conoce el protocolo, en fin, todo lo que
Francesca era, ¿no? En realidad. Entonces, en la primera parte de esta enciclopedia de Bronzini, se mencionan todas estas virtudes y de otras mujeres más, ¿no? Este es el único retrato que se tiene de Francesca. Y bueno, de su vida personal, lo que se sabe es esto, ¿no? Cuando la contratan en la corte de los Medici, le arreglan un matrimonio con otro músico de ahí, de la Camerata Florentina, esta Camerata del Conde Bardi, y Giovanni Battista Signorini, y tienen una hija, se llama Margherita, igual que su madrastra, que también canta, también ella le enseña, pero por algún motivo, como que no sé por qué, como que a Francesca no le gustaba que ni ella ni su hijo cantaran. Muere su esposo y le arreglan otro matrimonio con Tommaso Raffaelli, que era un noble, pero él vivía en Lucca. Entonces, cuando se casa con él, abandona la corte de los Medici, se va a Lucca y ahí parece que trabaja con unos banqueros, pero en realidad no se sabe, ya saben, en la historia no se puede saber con certeza. Entonces, pues ya cuando muere otra vez, queda otra vez viuda, regresa en 1633 a la corte de los Medici para trabajar solamente como maestra y para componer. Ya no quiere interpretar, no se sabe por qué, y renuncia en 1641. La cosa es que ya de aquí ya no se sabe nada. Hay unos datos de una tal Francesca Caccini que se casó con un noble y que muere en ese año, pero no se sabe si es ella. Entonces esto pues ya saben que en cualquier momento pues puede cambiar. Aquí vemos un catálogo de lo que se sabe con certeza que compuso. Ese es su ballet de la esclava, que fue con el que la contrata, en el que compuso para la época de carnaval. Y las que están en amarillo son las que se conservan, es lo único que se conserva. Lo demás no, ¿por qué? Porque no era música para ser interpretada para el pueblo, ¿no? Era música para la corte de los Medici y se interpretaba en privado, no era para todo el público. Fíjense aquí, estos intermedios que de la Fiera los hizo el sobrino nieto de Miguel Ángel Bonarotti, es Miguel Ángel Bonarotti el joven. Y les digo que sí es muy importante el entorno. A Cristina de Lorena no le gustó el lenguaje, y de ahí le iba muy bien a Miguel Ángel el joven, pero como a Cristina de Lorena no le gustó, como que algo ahí le ofendió, bye. De ahí la carrera de este cuate ya de bajadita, y en cambio, bueno, pues Francesca, pues le caía ahí súper bien. Entonces esas son las únicas obras que se conservan. Esta es la portada del libro, del primo libro de la música, que es como lo que hizo su padre. De hecho, su padre muere en 1618 y ella hace este libro de la música, que es un compendio igual que va de música instrumental, sobre todo vocal, sacra y profana, con pues madrigales, arias, canzonetas, motet, o sea, mucha música, y como ella es maestra, va dirigido a los alumnos. Entonces ella muestra cómo se debe de interpretar esta música, ¿no? Y a pesar de que ya está mucho en moda gracias a Monteverdi, esto de la segunda práctica, que es pues las disonancias, crear disonancias en la música, ella sigue como fiel a lo de su padre, ¿no? Cantar con afecto, no adornar tanto. Monteverdi también, de hecho, siempre él resaltaba que eso, ¿no? De que el texto debía de ser
jefe de la música, no al revés, que el texto era lo más importante y se debía de escuchar, porque para los antiguos griegos, la música vocal era más importante que la instrumental, porque decían que la instrumental apegaba mucho a los sentimientos y la música vocal va mucho con el intelecto, ¿no? Entonces, pues para ellos era así importante. Les voy a poner 3 ejemplos de canciones del primer libro de la música para que vean cómo componía esta mujer. El audio, ok. Sí. ¿Se escucha?
Y como vemos, esta pieza en realidad sí conmueve, sí canta con afecto. Y una cosa muy importante es que se ve el otro avance que hubo en el barroco, que es el bajo continuo. El bajo continuo lo está haciendo el cello y, bueno, el bajo, y el continuo lo hace, en este caso, el clavecín. El continuo lo hacían instrumentos de cuerda punzada o como la tiorba, como cualquier órgano, clavecín, y el bajo normalmente, pues en ese caso, las violas da gamba, ¿no? Les voy a poner otro ejemplo que es con acompañamiento seco, o sea, con puro laúd. Tiorba. Y bueno, de hecho, esta canción es muy melancólica, ¿no? Lasciate mi qui solo, déjame solo, tiene muchos versos, se va repitiendo como lo mismo. Lo importante de este método de Francesca Caccini es que ella anota exactamente igual que su padre en el primer libro, en el libro de la música nueva, anota exactamente dónde se debe adornar, dónde se debe contener la respiración, todo, porque tiene fines didácticos. Y la literatura en Italia está muy avanzada, entonces por eso es tan importante el texto, a veces un poquito más que la música. Esto ya va cambiando a lo largo del barroco. Ya al final la música instrumental ya se gana un lugar importante. Francesca, como también tocaba, pues también componía súper bien para los instrumentos, y la siguiente pieza es un ejemplo de una chacona, que con esta fue con la que yo conocí a esta compositora. Yo veía el disco y pues no leí, o sea, solo vi Caccini, ¿no? Entonces decía, bueno, Caccini. Pero me gustaba y la ponía una y otra vez. Ya hasta después que chequé y dije, es una mujer. Pero, o sea, yo solo leí Caccini y no me interesó más.
y regresa al principio. Y si nos damos cuenta cómo se va desarrollando, ¿no? Empieza el violín súper sencillo y poco a poco todas estas variaciones, y algo que también se nota mucho es el ostinato, ¿no? Este bajo que es lo mismo. Todo el tiempo se va repitiendo. Y bueno, ya para terminar, hablar un poquito de la ópera, de la liberación de Ruggiero de la isla de Alcina. Eh, Esta es, como son las primeras óperas, no son para representaciones públicas, son lo que se conocen como óperas regias, porque son, bueno, para la realeza, y siempre tienen como característica que a veces los personajes son una alegoría del que la encargó, ¿no? Del noble. Y esta fue encargada por Cristina de Lorena. Entonces, recordemos que Cristina de Lorena es bueno, fue la esposa de Fernando I, la que está gobernando ahí, que es extranjera, que es mujer, y por todos los medios está tratando de demostrar que ella puede, ¿no? Entonces, la visita Ladislao, el príncipe de Polonia, y, y, bueno, pues como es una visita, pues no es así, bueno, tal vez sería como si yo le digo a mis primos, pues qué onda, ¿no? Vengan y aquí nos echamos una peli. Pues bueno, ellos son nobles, ellos tienen muchísimo dinero, entonces, pues ven y va a haber aquí eventos culturales para la corte, y entre estos eventos culturales, pues se representó esta ópera, tanto le gustó a Ladislao que un par de años después la interpretan en Polonia. Y es que, imagínense, las óperas en esa época, era un espectáculo que tenía mucha, pues escenarios móviles con un montón de máquinas para hacer efectos, vestuarios y maquillaje impresionante. Y en el caso de esta ópera de Francesca, casi al final tiene un ballet de los caballos. Entonces, nosotros nos emocionamos porque aquí metemos 1 o 2 caballos para una ópera. Pues aquí, claro, bueno, no fue dentro de un teatro, fue así como que en el patio del palacio, pero bueno, un montón de caballos coordinados para bailar. Y lo padre también es que para este entonces su ópera ya no es como un experimento como lo inició su padre con Peri. Ya la ópera, pues ya se había hecho el Orfeo de Monteverdi, entonces ya la ópera ya estaba muy estructurada, ya tenía todas estas partes que, por ejemplo, en los primeros experimentos hacían que fuera como puro recitativo, como declamando y cantando, ahí algo intermedio, para hacer un poquito como los griegos, pero esto la verdad era súper aburrido, ¿no? O sea, imagínense, echarse una ópera con puro recitativo, no, gracias. Entonces lo que hacen es que ya le agregan más partes. Entonces, la ópera tiene muchas partes, pues tiene el concierto, la sinfonía, que son las partes instrumentales, tiene las áreas, que son las partes donde los personajes importantes están recreando un sentimiento, pero ahí la acción no avanza, porque solo es así, ¿no? Como yo te quiero mucho, y ay, sí, o ay, tú me dejaste, o lo que sea, ¿no? Pero toda el área va de eso, y la acción solo avanza cuando intervienen los coros, que los coros están contando como un poquito, como relatando, un poquito como los coros griegos, y también en el recitativo. En el recitativo es donde ya la acción del libreto está avanzando. Y tiene otra cosa que también es el ritornelo, que es un poquito como nosotros, tal vez el leitmotiv, que es el mismo tema, para los que nos estén viendo y que tal vez no sepan mucho de música clásica, bueno, es como la Guerra de las Galaxias, ¿no? Como Ben-Hur,
que tienen el tema de la ciudad, el tema de tal personaje, el tema de Darth Vader, ¿no? Cada que le entra es esto, o cuando se acuerdan de Darth Vader, es el tema, a lo mejor en otra velocidad, con otros instrumentos, pero es el mismo tema. El ritornelo es eso, es un tema que se va repitiendo, a lo mejor después de las arias, un poquito más lento, un poquito más rápido, con los violines, ¿no? Entonces, como ven, la ópera para estos entonces ya está ya muy estructurada. Y una de las cosas que Monteverdi también hizo, muy importantes, es que, como muchos de ustedes saben, por ejemplo, en el medievo, en el Renacimiento, no hay una instrumentación determinada, ¿no? Tú puedes cambiar a lo mejor los instrumentos. Yo, por ejemplo, tocaba con un ensamble hace muchos años de música antigua, y éramos tres. Era flauta de pico, la viola y el clavecín, ¿no? Y entonces, pues llegaba mi amigo Alejandro y con las partituras, ¿no? Ah, pues vamos a tocar. Ay, no, suena feo. A ver, tú toca mejor esta voz y yo esta, y así, hasta que a nosotros nos gustaba, ¿no? Entonces, hasta el Renacimiento, todavía un poquito esto. Ya aquí en la ópera, precisamente como Monteverdi es consciente y por lo mismo hace esto de la segunda práctica, que son las disonancias cuando se canta o cuando se toca, para ampliar la gama de sentimientos, de sensaciones que te puede producir la música. Entonces es por esto que ellos ya tienen una instrumentación muy definida en las óperas, porque no es lo mismo el sentimiento que te va a causar pues una trompeta a una flauta dulce, ¿verdad? No estoy diciendo que ninguno sea mejor, o sea, son sentimientos diferentes. Lo que te provoca un clavecín, una flauta dulce, una tiorba a una flauta dulce o a la voz, son sensaciones diferentes. Y como precisamente lo que tú quieres es causar determinada sensación en el espectador, y esa sensación tiene que ver con el texto, es por eso que Monteverdi dice, bueno, se tiene que definir bien qué instrumentos, y ya no son intercambiables, ya es este instrumento, ¿no? Entonces esto está muy padre. La verdad, el barroco fue una época donde la música se desarrolló muchísimo, y bueno, entonces les voy a poner, bueno, miren, por ejemplo, estos son unas láminas, unas estampas, unos grabados de la representación de la ópera de Ruggiero de la Liberación. Ah, bueno, ¿saben qué? Se me está pasando algo muy importante. O sea, la encarga Cristina de Lorena, y la historia va más o menos así, de que Ruggiero pues es un joven apuesto, que es como tipo militar, guerrero, y está preso, pues no preso, cautivo en la isla de Alcina. Alcina es una hechicera que lo tiene ahí como atontado, como si le hubiera pues hecho brujería. El otro está ahí atontado con su belleza, con sus favores y con todo esto, y entonces se está representando como lo malo de la mujer, ¿no? Les digo que era como es una alegoría. Y entonces llega Melissa, que es otra hechicera, pero esta es buena, y llega disfrazada de Atlante, y está mostrando la capacidad que tiene la mujer de hacer que Ruggiero vuelva a sus deberes, ¿no? Es como el lado bueno y el lado malo de la mujer. Entonces, con esto, Cristina de Lorena, al encargarle a Francesca la música, ella tuvo que buscar el libreto que se adecuara mejor a esto. Lo padre es que, bueno, tenía una independencia económica, pero no, los artistas no trabajaban tan libremente, porque como son encargos, tienes que ingeniártelas, y a lo mejor eso es más difícil, ingeniártela a lo que te están pidiendo, ¿no? Entonces necesito una ópera, va a venir este cuate de Polonia,
necesito quedar bien, necesito que se vea que la mujer, ok, como dicen muchos, tiene sus cosas malas, pero también tiene sus cosas buenas, una mujer es capaz y además de todo, pues es la representación y es la composición de una mujer. Y bueno, ya para terminar, miren, aquí se ve lo que sería, este es el Palacio Pitti, ahí se hizo la representación y bueno, más o menos lo que serían como el ballet de los caballos, ¿no? Sí fue un evento pues importante. Se tiene de hecho hasta como la lista de los que fueron a la representación. Acuérdense, esto es una ópera regia, solamente es para poquitos y por eso fue tan espectacular. Ya después la ópera cómica es lo mismo, pero como es para la gente que pues paga y esto, la gente común y corriente, cambia un poquito porque pues al ser tú el empresario, pues dices, bueno, pues, va con lo de los boletos, pero pues solo me alcanza para pues una orquestita chiquita, a lo mejor pocos cantantes, el escenario no va a ser tan espectacular. Entonces, no era como las representaciones estas o como las tragedias líricas que Lully hacía para Luis XIV, que pues con todo, ¿no? Con todo lo que se pudiera ahí, todo tipo de máquinas para que se viera el poder, porque finalmente el arte para eso es, para, bueno, en esas épocas mucho para demostrar el poder del gobernante. Y pues por último ya les voy a poner una parte de la ópera. Lo padre de esta es que no tiene castrado, no tiene contratenor, lo cual es un poquito raro porque estaban muy de moda. No tiene contratenor, pero sí se inclina por las voces agudas, sopranos, contralto, tenor, y solo tiene un bajo. Y pues ya, a ver.
problema, pueden encontrar mucha música de ella. Lo malo es que la liberación de Ruggiero de la Isla de Alcina no hay como alguna versión muy buena en YouTube, pero bueno, está este disco que está muy bueno y sí hay un par de discos en internet. Lo que me gustó de esta ópera fue que incluyó 3 flautas dulces, ¿no? Es que es un sonido muy bonito el de la flauta dulce. Entonces está muy padre cómo entran los instrumentos, violines, y luego se escuchan las flautas dulces, luego el cantante. Y pues bueno, espero que escuchen mucho a esta compositora. Muchas gracias, Alma. Muy interesante, la verdad. Yo creo que es un tema muy importante lo que comentas en rescatar a esta compositora, ¿no? O sea, hay muy poco, como lo mencionaste, hay 2 obras, ¿no? Que son las que están, pero sí como